Hola, hola. Bienvenidos a La Plática, tu centro de información, tu centro de comentarios, tu centro de opinión. Gracias por estar en este espacio, La Plática desde Houston. Bienvenidos a La Plática, tu centro de información, tu centro de comentarios, tu centro de opinión. Gracias por estar. Bienvenidos a La Plática, tu centro de información, tu centro de comentarios, tu centro de opinión. Gracias por estar en este espacio, La Plática desde Houston. Bienvenidos a La Plática, tu centro de información, tu centro de comentarios, tu centro de opinión. Gracias por estar en este espacio, La Plática desde Houston, Texas. Bienvenidos a La Plática, tu centro de información, tu centro de comentarios, tu centro de opinión. Gracias por estar en este espacio, La Plática desde Houston. Bienvenidos a La Plática, tu centro de información, tu centro de comentarios, tu centro de opinión. Gracias por estar. Bienvenidos a La Plática, tu centro de información, tu centro de comentarios, tu centro de opinión. Gracias por estar en este espacio, La Plática desde Houston, Texas. Bienvenidos a La Plática. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo especial para cada uno de ustedes que tiene la oportunidad de brindarme pues su sintonía, de estar atento a las informaciones que se transmiten en directo desde Houston para el mundo. Saludo especial para todos mis compatriotas en El Salvador, donde quiera que usted viva, donde hay un salvadoreño, ahí vamos a estar. Es importante que usted me haga saber de dónde me saluda, de dónde me sintoniza, para que yo pueda ubicarme en el espacio y hablar con usted con relación a algún comentario que usted vierta, porque es importante informarse, es importante decir lo que corresponda. Y por sobre todas las cosas, tratar de ser bastante objetivos en cuanto a ciertas apreciaciones que muchas veces no se dan en los medios comunes o tradicionales. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesa informarlo a usted, a ellos les interesa desinformarlo. Los medios tradicionales solo les interesa desinformarlo a usted. Su, su peor enemigo, el peor enemigo de los medios tradicionales es la verdad. Porque a ellos no les interesa que usted se informe con la verdad. La verdad de ellos es, no es la suya. Porque muchas veces usted conoce mejor la situación que se sucede en cada una de las partes del mundo. Y si usted tiene la oportunidad de compartir este espacio, por favor, gracias. Gracias si lo puede compartir, si puede darnos un espacio en sus grupos, si puede darnos unos espacios en sus páginas para compartir esta información que muchas veces tenemos problemas, fíjese, porque hay gente que piensa de que nosotros tenemos algo en contra de los políticos. Yo no soy partidario, a mí no me gusta seguir partidos políticos, pero todos los partidos políticos tienen un espacio aquí en este programa. Yo no le niego un espacio a alguien porque yo no soy partidario, yo no tengo una tendencia específica, pero es importante destacar que aunque yo no sea seguidor de un partido, yo tengo una preferencia en cuanto a cómo se tiene que manejar la política. ¿Cómo se debe de manejar la política? Pienso que la única manera correcta como se debe de manejar la política es hablando con la verdad. La única forma en la cual un político se puede ganar al pueblo en verdad y mantenerse, que es lo más difícil, porque un político es como una burbuja de jabón. Usted la puede hacer grande, una burbuja, pero
no se va a sostener en el tiempo. Y es necesario que siempre se construyan. Es necesario que siempre se construyan espacios para hablar con la verdad con la gente. Para decirle a la gente, mire, esta es la realidad que se vive. No ocultarle a la gente nada. Porque cuando se oculta, sucede que la mejor forma en la cual alguien queda en evidencia de que está mintiendo es cuando aparece en la verdad. Muchas veces uno se guarda cosas para no dañar a un partido. Porque dice, si yo hablo, dice, voy a dañar al partido. Y esa es la razón de ser de los seguidores, que no tienen una autocrítica. Y por eso los partidos muchas veces pierden credibilidad. Y aunque hayan estado en la parte alta de su mejor momento, llega un momento en que van bajando y van cayendo, porque pierden credibilidad, porque no pudieron sostener una mentira por mucho tiempo. Es triste recibir información del Salvador, porque yo quisiera dar noticias agradables del Salvador, pero solo llegan noticias tristes, desagradables, que no gustan. Y cuando el río suena, piedra lleva. Y cuando uno mira las actitudes de los políticos, que solo lo único que quieren es limpiarse las manos, se lavan las manos y dicen, yo no fui, fueron otros, yo no tengo la culpa, otros tienen la culpa. Pero los salvadoreños que son conscientes toman videos y los publican. A la gente de los hospitales les han prohibido que hagan videos. A los trabajadores de los hospitales les han prohibido que hagan videos, que tomen fotos o que den declaraciones, porque no quieren que el gobierno quede mal. Y si se atreven a decir algo, los van a despedir. Y por eso muchos profesionales de la medicina no dicen nada. Al menos en público no lo dicen, pero entre sus familiares sí se cuentan cosas. Pero en público no lo hacen porque les han dicho que si andan divulgando información, los van a despedir. Enfermeras, médicos, trabajadores que están en las morgues, les han dicho que no digan nada. Pero se cuela la información. La información sale a la luz. Buenas tardes, Angélica Cedillos, de los padres, los papás salvadoreños celebran 2 veces. Bendiciones a esos padres que sí lo son. El padre no es el que cría, dicen, ¿verdad? Padre no es el que engendra ni el que cría, sino el que llevan a la procuraduría, dicen, ¿verdad? Esos son los padres. Al final, quien ve crecer a los hijos y no aquel el que engendra, ¿va? Al fin y al cabo, la labor de crianza de los hijos muchas veces recae en las mamás. Son las mamás las que llevan esa responsabilidad. Hay cientos y miles de mujeres que se quedaron solamente con la bendición del niño, ¿va? Y lo han criado o han criado varios de sus hijos solas. Y se han convertido en las que han criado a sus hijos, han hecho el papel de padre y han hecho la labor de madre. Mi reconocimiento para esas mamás que han tenido ese valor, esa valentía de asumir una responsabilidad y no sucumbieron a los malos trabajos. Muchas madres sucumben por la necesidad, dicen. Muchas madres por la necesidad se prostituyen o aceptan trabajos denigrantes para criar a sus hijos.
Sin embargo, la gran mayoría no lo hace. La gran mayoría trabaja decentemente y se dedica a criar a sus hijos con pobreza o como sea, pero los cría. Y es importante destacar la labor de esas madres que han hecho la labor de padre también. ¿Por qué? Porque no todas tienen esa capacidad. Muchas incluso se quedan aguantando a un marido maltratador. Se quedan soportando a un marido que no las trata bien y no son capaces de hacerse responsable de tomar a sus hijos y decir, los crío solo yo. Quieras o no, así pasa. Mi madre nos crió a mí y siempre el burro, a mi hermana y a mí. Nos crió sola. Nos crió ella sola. Ella hizo la labor doble. Y de esas madres hay muchas en el mundo. Por eso quiero felicitarlas en el Día del Padre que se celebra aquí en Estados Unidos este día. Y en El Salvador se celebra el 17 de junio, pero al fin y al cabo es el día de hoy a nivel de Estados Unidos donde hay muchas madres y padres. Felicidades en este día. Te mandé 2 videos a Messenger, dice René Ortiz, ya lo voy a ver. Es necesario decir lo que pasa al interior del Estado, porque esto es una piñata. La desinformación es la base de este gobierno. Y fíjense que a mí me llegó un video. Hay videos que andan circulando de personas que se toman la libertad y la valentía de tomar videos. Esa gente merece un reconocimiento porque se atreven a ir a meterse a la cueva de León, donde les pueden quitar el teléfono por andar tomando videos porque al gobierno le interesa mantener silenciada a la gente. Y me llegó un video que dice que el sistema de salud está haciendo todo lo que puede, pero no es fácil manejar tantos casos. Y lo peor es que el Hospital General del Seguro Social es el que está pasando situaciones mucho más difíciles. Y se supone que el Hospital del Seguro Social debería tener mejores condiciones financieras. Pero como le quitaron 25 millones, no sé para qué, y lo dejaron que la gente sea atendida en sillas o en el suelo, en malas condiciones. Vamos a ver este caso de este video que me pasaron. Esto es en el Seguro Social, en el Hospital General. De nuestra institución sin obtener una respuesta que vaya encaminada a resolver esta situación, y es por eso que tanto el personal médico y de enfermería La situación de la emergencia del Hospital General es un caos que refleja la falta de un plan de atención de emergencia integral. Desde el inicio de la situación de epidemia se debilitó la institución, desfinanciándola y sometiéndola a un plan incongruente e inconsulto. Se tomaron decisiones inapropiadas, improvisadas, imposibilitando preparar cada centro para la fase 3. Como resultado, tenemos pacientes ingresados en la calle en condiciones que riñen con la dignidad, lo cual no es justificado ante la oportunidad de espacios de atención. Han habido 3 meses para tomar planes congruentes para organizar equipos de trabajo e infraestructura, lo cual no se ha cumplido a la fecha, provocando un recargo de trabajo al personal de la emergencia con mayor riesgo de contaminación y complicaciones médicas a los pacientes y al personal. Por tanto, exigimos que se dé una definición clara al rol que juega el Hospital General en este momento de la epidemia COVID. Es un centro y se resuelva el espacio de atención de los pacientes que ya están hospitalizados en nuestro centro y de aquellos que están pendientes de su hospitalización para brindarles un trato adecuado y digno. Tercero, que se dote de todos los recursos humanos necesarios para brindar una atención y que se provea de todos los insumos que requiere cada uno de los recursos para brindar una atención segura, sin provocar un sobreesfuerzo del personal que ya ha tenido hasta esta fecha 3 meses de estar trabajando diariamente en el contexto de la emergencia.
Número 4. Que se provea de medicamentos y suministros requeridos para mejorar la atención de los pacientes. Número 5. Es necesario que la institución dé una respuesta inmediata y responsable tal y cual lo exige la crisis actual. Y en último lugar, es necesario que todas las instituciones del país trabajen en pro de resolver la situación requerida por cada uno de los pacientes que adolecen en este momento del COVID-19 y que se dejen de lado los intereses personales. Es urgente que todas las instituciones trabajemos en pro de brindar la mejor atención posible. Hemos acudido en repetidas ocasiones a las diferentes... Es difícil poder uno asimilar una situación. El Seguro Social por siempre ha sido una institución que no ha tenido problemas financieros. El Instituto del Seguro Social recibe millones de dólares de cotizantes, tiene reservas técnicas que le permiten dotar de los suficientes equipos, de los suficientes elementos humanos para atender a las personas, cualquiera que sea la situación. Yo no voy a decir que esta pandemia es fácil de manejar. Lo que yo digo es de que es importante que uno también tome en cuenta que debe haber una planificación. No hay planificación, y cuando no hay planificación se hacen las cosas improvisadamente. No es posible que los cotizantes del Seguro Social, que por años han estado pagando su cotización en el Seguro Social, ahora no tengan ni la más mínima forma de recibir una atención decente. ¿Cómo es posible que a la gente la tengan en los pasillos del hospital y que no haya una cama decente en un área privada? Un área privada donde puedan ellos estar dentro de los hospitales del Seguro Social, que en primer lugar son muchos hospitales. En este año se inauguró uno en San Miguel, que se comenzó a construir hace unos 4 años. El Hospital General, que le llaman el médico quirúrgico. Hay otro hospital general, hay clínicas, y que no se pueda atender a las personas en una forma, diría yo, en una forma decente, porque un enfermo necesita cierta privacidad, ¿no? Y no se vale de que esto esté sucediendo en una red que no es gratis, porque el Seguro Social, el servicio en el Seguro Social no es gratis. En su Seguro Social a usted lo van a atender si es cotizante, si no, no. Entonces usted ya pagó ese servicio por años. ¿Y la red hospitalaria pública cómo estará? ¿Cómo está la red hospitalaria pública? Es la pregunta que yo me hago. Me imagino que no es tan fácil la atención en el área pública. Dice Juan Carlos Alberto Rivera, ¿cómo está? Saludos. Compa Gil, buenas tardes, ¿cómo está? Octaviano Machuca también. Martín Delgado, ¿cómo está? René Ortiz, saludos. Angelita Cedillo, Marvin Izquierdo, José Chávez, saludos. Norberto Lima, saludos. Delmi Cepeda, saludos. Alemir García, saludos. Dice Dalia, pero el IS es la gallina de los huevos de oro. Arena desfalcó la reserva técnica y hoy con Bukele 25 millones, ¿para qué? Sí, no es fácil. Vamos a escuchar unas declaraciones de una diputada que es una doctora. Es una doctora que está dando unas declaraciones. Vamos a escucharlas. La doctora Rina Araujo, que es doctora y al mismo tiempo es diputada. Hemos sacado un video que anda a través de las redes en donde muestra una cruda realidad de lo que estamos observando ahora en lo que es el Hospital General del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Públicamente creo que debe de hacerse esa denuncia de una manera formal, ya que no es posible que
en este momento todo aquel que es asegurado llegue a recibir condiciones de servicio en la más difícil situación. De hecho, yo que conozco el Seguro Social, pues soy trabajadora del seguro, he observado que están utilizando hasta las áreas del parqueo, en donde tienen gente hasta con hasta con mascarillas para oxígeno. Eso llama mucho la atención sobre cómo se está manejando esta estrategia. Decir que el Hospital General no ha sido hasta el día de hoy un hospital COVID, a pesar que tiene muchas personas que están en ese hospital, en donde no se les han indicado ni siquiera protocolos y en donde en este momento no hay ni las más mínimas condiciones para los pacientes. Igualmente, para los médicos, que en este momento están también, decir que esta situación de ese hacinamiento ha conllevado a un sinnúmero de médicos que están contaminados con COVID. Más de 72 compañeros del Hospital General con infección del COVID positiva. Pero más allá de eso, esas condiciones extraordinariamente caóticas en las que están siendo atendidos los asegurados. Una denuncia pública. No es posible que sigamos jugando a la improvisación. He hablado con colegas médicos, no hay ninguna instrucción escrita que se le haya dado de cuál van a ser los protocolos, no se les ha indicado que en forma escrita cómo se va a dar el procedimiento. Más allá de eso, se les ha indicado que a partir de lunes todos los pacientes que lleguen van a ser recibidos como pacientes COVID y van a ser ingresados. Pero es así una indicación verbal, no es una indicación que tenga el sustento de una jefatura. De verdad, a todos los colegas que están en este momento dirigiendo la administración del Instituto Salvadoreño de Seguro Social, por favor, sabemos que es una pandemia, sabemos que nadie estaba preparado. El presidente tomó 25 millones de la Reserva Técnica del Seguro Social, las cuales hubieran servido para darle en este momento el verdadero servicio al salvadoreño que por años ha pagado una cotización para que en un momento como este pueda recibir una atención en donde se le respeten sus derechos como paciente. Y también, por supuesto, un llamado a la atención de cómo se está manejando el servicio de los protocolos para la protección de la bioseguridad del personal paramédico. De verdad, una tristeza enorme de ver a qué niveles hemos caído en el Hospital General. Es una realidad con la que estamos viendo en ese video, no es algo que la denuncia ciudadana se lo haya inventado. Y más allá de eso, es una queja de todos los compañeros que están en el hospital del Hospital General, igual que en los hospitales públicos. En el Hospital San Rafael se le está obligando a los pacientes a entrar con una mascarilla que encima dice no es apto para el uso médico. Sin embargo, esa es la que se está dando para la atención del paciente COVID. Y esa es la causa por la que mucho del personal de salud no quiere llegar a atender al paciente. Es pues una total demanda de toda la población y una total demanda de todos los asegurados que el gobierno debe de cumplir con la exigencia mandatada por la Constitución de velar por el ser humano de una manera íntegra, respetando sus derechos como paciente. Esas condiciones en las que en este momento tenemos a los trabajadores del Seguro Social no son más que la respuesta de la ineficiencia, de la ineptitud y sobre todo de la manera tan poco planificada que el gobierno está ejecutando y está llevando a cabo la pandemia. Muchas gracias. Y es importante recalcar algo. Cuando se hace este tipo de comentarios, cuando se hace este tipo de denuncias, el problema es que el gobierno enfila en contra de las personas que hacen los comentarios, porque al gobierno solo le interesa que le hagan una fiesta, solo le interesa que le hagan un aplauso, como que si lo que está haciendo era lo mejor. Como decía alguien en los comentarios, Vicky Figueroa dice que no hay protocolos. Como dijo la doctora Araujo, no hay instrucciones escritas de qué hacer, que le llaman protocolos de atención. Y alguien que trabaja en el Seguro Social dice, dicen los que trabajan en el Seguro Social que les han prohibido dar declaraciones.
les han prohibido que anden tomando fotos o videos, que no pueden publicar nada. Y eso es importante que la gente lo sepa. Se le pierde el miedo. Saludos, Camile. Saludos, Juan. Saludos, Tito Iraeta. Saludos, José Cifredo Landaverde. El gobierno de El Salvador no sirve, dice. Y Dalia Reyes dice, el IS de San Miguel saturado y 16 compas infestados. Falta recurso humano y falta de equipos de bioseguridad. También en los hospitales privados, dice Vicky Figueroa. Coménteme eso, Vicky, porque no lo sé. ¿Qué pasa en los hospitales privados? Lo único que yo sé es una información que a mí me llegó, que dicen a mí me llegó una información donde dice de que fíjense lo que me comentaron a mí. Dicen que este día van a inaugurar un área de hospital, una fase 1 en el hospital de la feria, que es en el área de del pabellón centroamericano, donde han acondicionado para poner camas, 400 camas de atención. Y lo que a mí me han comentado es de que de la red hospitalaria pública han trasladado para ese lugar camas y han dejado sin camas a la red hospitalaria. Y a la red hospitalaria la gente la tienen atendiendo sentadas en unas sillas plásticas o sentadas o acostadas en unas bancas o en el suelo, en la red pública. Pero han trasladado de la red hospitalaria pública para la feria camas para hacer el show. Van a hacer un show de inauguración donde van a presentar que tienen montones de camas listas, pero han dejado a los hospitales sin camas. Les han quitado camas. Y cuando la gente llega a pedir atención, la acomodan donde pueden. Porque quieren hacer un show de que van a inaugurar el hospital hoy. Pero ¿saben cuál es el problema? Que van a inaugurar el hospital hoy, pero no va a empezar a prestar servicio hoy. Sino que ese hospital va a empezar a prestar servicio después. Y solo para tomar el video y las fotos es que van a llevar camas de otros lugares, pero dejan tirado en el suelo a la gente. Una total irresponsabilidad de parte del sistema que está atendiendo esto, lo cual no me gusta, no debería ser así. Y por otro lado, se filtró una información. Se filtró una información que no sé cómo la filtraron, pero es una carta. Es una carta circular de los hospitales del Sistema Metropolitano de Salud, Occidente y Paracentral, donde le informan, donde dice literalmente lo siguiente. Bienvenidos a La Plática, tu centro de información. Esto tiene fecha 19 de julio y está dirigida por la doctora Carmen del Pilar Hernández, directora de nivel de atención, del primer nivel de atención. Y ella en la carta dice que debido a que el país ha entrado en fase 3 y que las fechas se han atendido, dice que se han atendido 600 fallecidos.
Gracias por estar 600 fallecimientos, dice que se han atendido aquí. Bienvenidos a La Plática, tu centro de información, tu centro de comentarios, tu centro de opinión. Gracias. ¿Quién dice la verdad? Bienvenidos Esta a carta dice tu centro de información, tu centro que debido a que se han atendido de opinión. Gracias. 600 fallecidos en toda la red, ¿cómo es esto que se han atendido 600 y el gobierno dice que son 96 muertos? Tu centro de comentarios, tu centro de opinión. Gracias por estar Y debido a eso dice que Houston, Texas. Bienvenidos quieren a La Plática, hacer tu centro de información, tu centro de comentarios, tu centro de opinión. una atención, quieren llamar la atención para que no para que toda la red hospitalaria esté a favor de atender COVID nada más. Pero ¿quién dice la verdad? Es lo que yo me pregunto. Porque por un lado el gobierno dice que son 93 muertos, pero por otro lado esta circular de los médicos dice que han atendido 600. Bienvenidos a La Plática, tu centro de 600 dice entre sospechosos y confirmados, dice. por estar en este espacio, La Plática. Y ya unos cementerios han dicho que ya colapsaron, que ya no tienen espacio Tu centro de comentarios, tu y que tienen que crear otras áreas. por estar en este espacio. Cuando se oculta información suceden estos desórdenes, Bienvenidos a porque se está ocultando mucho. tu centro de comentarios, tu centro de opinión. Gracias por estar. Bienvenidos a La Plática, tu centro de información. Tu centro Así es como movieron los reos un show mediático. Gracias por estar. En el IRS se están sacando cada día 2 muertos por COVID. Sacaron las camas del hospital de Sonsonate para montar el Bienvenidos a La show. Plática, tu centro de información, tu centro Y, de comentarios, y tu centro cuando uno denuncia, dicen los seguidores de Bukele, dicen que uno miente, ¿va? Bienvenidos a La Plática. Le presentan videos, les presentan fotos, les presentan cartas firmadas Gracias y dicen que es por estar en mentira. este espacio, La Plática desde Houston. Bienvenidos a La Yo puse una noticia un día, tu centro de comentarios, tu yo puse una noticia un día y me dijeron que era falso, Plática, tu centro que era mentira, que era chambre. de comentarios, tu centro de opinión. Donde yo dije que este fulano Coque Aguilar era un mafioso y que estaba haciendo el show de que estaba donando caretas cuando en realidad había algún negocio de por medio. Centro de comentarios, tu A mí me dijeron que era chambroso, que era ridículo, que era no sé qué, que era falso. Plática desde Houston, Texas. Bienvenidos a La Plática. Y al final, ¿qué pasó? Información, tu centro de comentarios, Al tu final centro de pasó opinión. Gracias de que las evidencias espacio, cayeron solitas. Plática desde Houston. Bienvenidos a La Plática. Las evidencias, ellas solitas cayeron. Centro de No se necesitó hacer mucho opinión. Gracias para demostrar que este fulano a La Plática, era tu centro de información, de los que estaban involucrados en negocios turbios. Gracias por estar en Incluso este espacio. hubo una investigación de un periódico que lo hizo, mostrando evidencias, no solamente diciendo cosas. Tu centro de comentarios, En esta evidencia opinión. dice- Gracias por estar en este dice espacio, claramente La Plática, que este fulano, Texas. Bienvenidos a La Plática, tu centro de información, que este tu fulano dice comentarios, tu centro de opinión. Gracias por estar en este espacio, La Plática desde Houston. Bienvenidos a La Plática, tu centro de información, tu centro de comentarios, tu centro de Dice- opinión. dice la evidencia que en un momento a mí me dijeron que eran mentiras y que eran chambres y que no sé qué y que no sé cuánto, Gracias que era por molestar al gobierno que uno lo hacía. Plática desde Houston. Resulta ser que el gobierno le compró $250,000 Bienvenidos a La Plática, tu para centro de 100,000 información, caretas tu centro de plásticas comentarios, tu centro de a la opinión. empresa Inversiones Salvadoreñas de Materiales, La que es una Plática empresa desde Houston, que Texas. es de la familia de un funcionario público que trabajaba en el CONAES. Y eso es lo que a mí me dijeron, que era mentira. A este fulano hasta le pidieron la renuncia porque lo van a investigar porque esto no se puede hacer.
Pero no es solamente esto lo que estas personas han hecho. Resulta ser de que además de estos $250,000, Bienvenidos a la plática. han vendido 750,000. Esta es otra evidencia. $750,000 han vendido además de eso. Tu centro de información, tu centro de comentarios, tu centro de opinión. 750,000 Estar en este espacio, la plática. comprados a otra compañía sin asesores por por la mínima cantidad de 300,000 caretas faciales protectoras, máscaras protectoras faciales, y la facturaron con $750,000. No solamente los 250,000, sino que usaron otra empresa para vender $750,000. O sea que $1,000,000 es lo que se agarró este fulano, que es un granchero de Nayib Bukele, de la familia de él. Y lo más curioso de esto es que esta compañía que vendió $750,000 es una compañía que no existe. Es una compañía que no existe. ¿Okay? Ojo con esto. Esta compañía la fundaron y dicen que estaba en la calle Arturo Ambrosi de la Colonia Escalón. Sin embargo, esta compañía no existe. La dirección de esa compañía es esta dirección, pero no existe esa compañía. Y esa compañía fue fundada hace 6 meses. Esa compañía fue fundada justo para hacer este tipo de negocio. Porque al verificar la dirección, esa compañía no está. Se le llama empresa fantasma. Así como las plazas fantasmas que el gobierno tiene, de los famosos ministros y secretarios ad honorem, gracias por estar en este espacio, que solo están haciendo el jueguito ahí para robar dinero. Bienvenidos a la plática. Y lo peor de todo es que las focas, las famosas focas, solo dicen son chambres. Son chambres, dicen. Bienvenidos a la plática, tu centro de información, tu centro. Juan Francisco Hernández, infórmate bien, no de las páginas. Bienvenidos a la plática. Saludos Joku, saludos Juan Francisco Martínez, saludos Vicky Figueroa. Gracias por estar Saludos. en este espacio, la plática. Saludos Silvia Larín, vaya a leerla ahorita y aquí no le vamos a dar gusto. Bienvenidos a la Vicky plática, Figueroa tu centro de información, dice, tu centro de comentarios, tu centro de opinión. Gracias por le mando la copia. Desde Houston, Texas. Bienvenidos a la plática, tu centro de información, tu centro de comentarios, tu centro de opinión. Gracias por estar en este espacio, la plática desde Houston. Bienvenidos a la plática, tu centro de información, tu centro de comentarios, tu centro de opinión. Gracias por estar. Bienvenidos. Entonces, los seguidores del gobierno dicen que la gente les tiene odio y por eso saca a la luz todo eso. Y no lo digo solo yo, lo dicen muchos que son un poco pensantes. Porque los grandes pensadores del gobierno, lo único que siguen son las líneas que les da el mister, que dicho sea de paso, anda un poquito perdido el muchacho, ¿eh? Digo poquito porque a lo mejor usa bien el pie izquierdo para subirse al carro, pero lo cierto es de que las evidencias están. Ya incluso el presidente ya dijo, voy a despedir a este fulano. Que le vaya a devolver ese $1,000,000 a saber, va. Así como los 400,000 aquellos de la compra de servicios de taxi, va.
Así como miren, y lo más curioso, ¿saben qué es? Que esos protectores de plástico no valen $2.50 en el mercado. Valen $1.50. O sea que alguien está haciendo mucho negocio. Alguien está haciendo muchos negocios. Vivi Mejía, buenas tardes, saludos, Cucu de España, ¿cómo están? Es importante que cada uno entienda que de nada le sirve defender lo indefendible. Porque tarde o temprano la verdad sale. Y cuando la verdad sale es duro, ¿verdad? Cuando la verdad sale es difícil. Porque nadie le cree a aquel que dijo, hoy viene el lobo. La primera vez mintió, la segunda mintió, ya la tercera vez nadie le cree. Y hay muchos indicios de corrupción. Vamos a ver esta nota. Esta nota dice, esta está firmada por los profesionales por la transformación de El Salvador. Indicios de corrupción en el gobierno, dice esta nota de los profesionales por la transformación de El Salvador. El señor José Alejandro Aguilar fue separado de la presidencia del Fondo Ambiental de El Salvador, FONAES, por ser dueño de una empresa que le vendió al Estado caretas protectoras contra el COVID-19. En ese hecho muestra los niveles a que podría estar llegando la corrupción en el gobierno. Sobre este tema, los profesionales por la transformación de El Salvador hacen las siguientes valoraciones. La decisión del presidente de destituir por presunta corrupción a un funcionario nombrado por él demuestra que la denuncia ciudadana sobre el mal manejo de los fondos públicos tiene sustento fáctico. El presidente podría utilizar ese hecho para decir que él no trasiegue por la corrupción, sobre todo en un momento en que la economía se derrumba, los problemas sociales se agravan y el gobierno se muestra incapaz de enfrentar la pandemia. Por estas razones es cuestionado por muchos sectores sociales, religiosos y académicos. Pero más allá del móvil del presidente, lo cierto es que las denuncias sobre la corrupción en su gobierno aumentan cada día. La compra realizada por el Ministerio de Salud de 400,000 protectores faciales fue de $1 millón y a 2 empresas que al parecer dieron un precio sobrevaluado en el 121%, pues se pagó $2.50 por cada protector y al cotizarlo en el mercado vale $1.13. Estos hechos recientes se suman a muchos otros donde hay fuertes indicios de corrupción, como por ejemplo la sobrevaloración del hospital que se construye en el Circo, cuyo valor inicial se estimó en 70 millones y ahora se estima en 100 millones. Y que yo he dicho que no van a ser 100 millones, va a ser más. Porque solo el equipamiento cuesta mucho. La contratación de empresas para anexo del Hospital Circo con un posible sobreprecio de 1.1 millones. La negativa del presidente a entregar el informe sobre la transferencia de $300 a familias afectadas por la emergencia, donde la Corte de Cuentas cuestionó la entrega a 100,000 personas. La Corte de Cuentas cuestionó que esos $300 fueron entregados a 100,000 personas que nadie sabe quiénes son. Y así van a ir saliendo muchos casos de corrupción. Así van a ir saliendo tantos esos sobresueldos de los ad honorem, todos esos viajecitos a Miami, que nadie sabe quién los paga y cuánto cuestan. Y allá por el mes de marzo yo dije que el gran negocio del gobierno estaba en tener una ley de emergencia para poder comprar libremente y no dar cuentas,
porque la ley LACAP le exige de que cuando las compras son mayores de $48,000, tienen que pasar por cotizaciones, presentar 3 cotizaciones, y la que reúna las mejores condiciones es la que van a aceptar. Pero cuando hay una ley de emergencia, le abren la puerta para que compre por libre gestión, no importa el monto, y le pueden comprar a un proveedor único. No importa, no tienen que cotizar, solo comprar al primero que quieran. Porque por ahí anda circulando una nota también de que le han comprado a una compañía española $11 millones y esa compañía no tiene una dirección física en España. No tiene una dirección física donde esté la compañía. Esto me suena a mí a corrupción también. Porque al mirar el portal de internet de esta compañía, Javi Performance Parts de España, que le vendió 11 millones de insumos para la pandemia a El Salvador, 11 millones de dólares. Resulta que esa compañía apenas tiene capital de 3,000 euros. ¿Y cómo puede tener la capacidad para comprar y vender 11 millones de dólares? Esa es la gran pregunta que uno se hace. ¿Dónde están los intermediarios de esa compañía? Esa compañía se dedica a vender partes para vehículos. ¿Y saben a quién le han vendido partes para vehículos esta compañía? Nada menos que a Herbert Saca. O sea que el entramado ese de los negocios que están haciendo, hay de por medio intermediarios que están haciendo el gran negocio. Y de eso el gobierno no quiere que se diga nada. Y de eso no quiere que la asamblea le ponga ningún freno. Y por eso quieren poner a diputados de nuevas ideas que solo lleguen a levantar la mano. Quieren poner a diputados que solo digan sí, señor presidente. Quieren poner ese tipo de diputados. Cuando en realidad los credenciales que llevan los candidatos a diputados no despiertan ninguna confianza para la población. Y por eso el gran interés de querer poner diputados afines del partido Nuevas Ideas, que solo lleguen a levantar la mano, así como hacen algunos que están ahora en la asamblea, que solo levanten la mano sin cuestionar. Y por eso es que es importante decirlo. ¿Quién es el que va a hacer la diferencia al final en una elección? En realidad es el pueblo. Pero el pueblo tiene muchos matices, el pueblo tiene muchos colores. Y le quieren meter gol a El Salvador poniendo una asamblea incondicional al gobierno, para que simplemente se dedique, así como lo hace el partido Gana del diputado Gallegos, que solo llegan a decir sí. Ellos no cuestionan, ellos no razonan nada. Todo lo que el gobierno manda, así como va, apruébenlo. Lo curioso es de que la sala de la Constitucional les dice ni siquiera hacer un buen decreto, pues. Y por eso se lo echan encima. Y por eso es enemigo de la sala. Porque la sala les dice que no están haciendo decretos apegados a derecho. Pero los aviondos, esos que solo levantan la mano, para ellos todo lo que diga papá gobierno está bien. Así como muchos seguidores que solo todo está bien, lo demás está mal. Lo demás es chambre, lo demás es como quieran llamarle.
Pero en realidad lo que pasa es de que no tienen argumentos. Ese es el gran problema. Saludos, Madro Navarro, saludos, Emérita. Saludos, estimada Cocu, ¿cómo está? Estamos nosotros ante una situación bien delicada en El Salvador. Y si no se abren los ojos, como debería de hacerse, vamos a pagar consecuencias graves en los siguientes años. Porque así como han estado robando en este año, faltan 4 años de robo. Y es la ciudadanía la responsable de que le metan gol. Es la ciudadanía la responsable de que no le den las cuentas como deben de darle, como deben de darse las cuentas, sino que simplemente se está queriendo decir que todo está bien, cuando en realidad no es así. La ciudadanía está obligada a pedir cuentas. La ciudadanía está obligada a pedir que le den información. Y si la ciudadanía no pide una rendición de cuentas, a la larga quien va a pagar las consecuencias es el país. Porque en un año lo han puesto en una situación difícil, en un año lo han puesto en una posición muy difícil al país. Y todo lo que viene no va a ser fácil. Pero la conciencia que uno pueda tener para poder decir las cosas en su momento, como vengan, no importa que se te vengan encima un montón de seguidores que no saben ni siquiera lo que dicen. Un montón de seguidores dicen, no, este no sabe lo que dice, porque no les conviene que se diga la verdad. Y la verdad se suelta así como viene. Una noticia comprobada, una noticia verificada, y las personas no dicen nada. Las personas se quedan callados. Esa es responsabilidad de cada uno de nosotros. Decir las cosas como son. Decir las cosas como deben de hacerse, como deben de manejarse. A la gente hay que enseñarle que tiene que participar denunciando hechos. Deben de denunciarse los hechos, así como vienen. Y no importa si usted tiene o no tiene colores, porque lo que está en juego es el futuro del país. Y si a usted no le importa el futuro de El Salvador, pues simplemente quédese a un ladito. Si a usted no le importa qué pasa en El Salvador, se hace a un ladito y dice, ay, que vean cómo salen. Pero en realidad, cualquier decisión a nivel político, al final a quienes afecta es a la ciudadanía en general. No es cuestión nada más de partidos. Las cosas no se pueden dejar en manos de políticos. La ciudadanía está obligada a participar de la mejor manera para que todo mejore. Y hay que ser autocríticos, hay que poder decir las cosas como vienen. Hay que saber decirlas y hay que informar a la gente. Usted como ciudadano tiene un arma poderosa que es un teléfono celular. Y si usted mira algo que no está bien, tómele una foto, tómele un video y mándelo a los medios de comunicación para que sean estos los que divulguen la información. ¿Por qué? Porque en la medida que las personas se involucren en las actividades del país, en esa medida todo puede cambiar. Si no se involucra usted, si no tiene importancia lo que sucede en su país, ¿cómo pretende que el país cambie? Porque fanáticos existen en cualquier parte del mundo, existen fanáticos
que le dicen que todo lo que está bien es lo que deciden los políticos y no son capaces de denunciar nada. Vienen épocas de elecciones. Este día se cierran las inscripciones para los que van a ir de candidatos para alcaldes o para diputados y que van a participar en las elecciones internas de los partidos para someterse a la votación de la población el próximo año. En las elecciones internas de los partidos pueden poner a personas, pueden permitir que las personas se postulen y dentro de ellos elegir a quienes van a participar en la elección. Los políticos, los partidos en sí, ellos pueden poner a sus candidatos, a los que ellos quieran. Porque no nos vamos a engañar, las elecciones internas en nuestro país son una risa todavía. Las elecciones internas en nuestro país, El Salvador, es un chiste todavía. No se están manejando en una forma cristalina las elecciones internas todavía. Todavía existen candidatos elegidos de dedo en los partidos para que participen. Dice, no, podemos empezar a ver casos. Podemos empezar a ver diferentes casos. Donde los financistas de los partidos deciden a quienes postulan. Y quienes van en primer lugar, el segundo, el tercero en la lista de preferencias dentro del partido. El día que las elecciones internas de los partidos sean democráticas, como debe de ser, ese día la clase política va a ser diferente. Por ahí estaba viendo yo que hay partidos, por ejemplo, el partido Nuevas Ideas está postulándose a diputada una funcionaria que es del Instituto de la Juventud. Se está postulando para diputada. ¿Acaso no tiene ella una condición de superioridad contra alguien que no tiene ningún puesto público? ¿Acaso no puede ella mover preferencias para que la elijan? Y aquel fulano que participó en el partido, que fue una gente que sudó, una fuente que andaba en el territorio haciendo labor, y de repente dice, yo me quiero postular también, pero va a competir contra la que es ministra no es ministra, sino que es la directora del Instituto de la Juventud. Y lo van a poner a Juan Pérez a la par de la que está en la Secretaría de la Juventud. ¿Quién creen que va a ganar? Va a ganar quien tiene un nivel de preferencia pública por el puesto que ha tenido. Lo cual no debería ser así. Lo cual, si queremos realmente tener una democracia, deberíamos de tener claro de que no se puede valer de un puesto. Por ejemplo, una persona que tenga un cargo en el gobierno, que está expuesta públicamente, tiene más presencia que alguien que no ha aparecido en ninguna parte. Sin embargo, ha venido trabajando en el partido, ¿verdad? Es como que un diputado que ya está ejerciendo, se postule, tiene más proyección, más visión, está más visible, diría yo, que uno que está recién pichoncito y que quiere meterse como diputado. ¿Quién tendrá más aceptación? Por ejemplo, en el partido Arena,
¿quién tendrá más aceptación? ¿Norman Quijano o alguien que ni siquiera lo conoce la colonia, solo su familia? Por supuesto que quien va a tener más votos va a ser Norman Quijano, porque son los más visibles. Entonces, yo creo que hay un tiempo para todo. En el FMLN igual. Hay gente que está muy visible y por supuesto que tiene ventajas sobre alguien que ni siquiera ha entrado a competir. A lo mejor esa persona nueva solo tiene los votos posibles si es que saca algún residuo. Pero de los diputados que ya están ahí, tienen mejores oportunidades, tienen mejores opciones. Cuando vemos nosotros ese panorama, debemos de entender que, por ejemplo, en el caso particular de alguien que va postulado para alcalde en San Salvador, si en el partido Arena hacen internas para elegir los candidatos a alcalde de San Salvador, ¿quién tendría preferencia para ganar? ¿Quién se le podría poner a la par a Neto Mason para ser candidato a alcalde a la reelección? O sea, no pocos, no muchos se van a atrever a competir dentro del mismo partido contra Roberto Dahuizón de Santa Tecla. No, el candidato único y él es el que va a ser por el partido. ¿Y dónde está la democracia? Lo mismo en San Miguel, Pereira tiene preferencia y puede ser candidato único. ¿Quién se va a postular como alcalde del FMLN en contra de Pereira? ¿Quién le va a disputar el puesto a ser candidato a la Milagro Navas por el partido Arena? ¿Quién? ¿Quién va a ir a internas en contra de ese tipo de candidatos? O sea, es bien difícil poder entender que llega un momento donde los políticos deben de evacuar, porque los políticos deben de tener un tiempo para participar. Los políticos deberían entender que con un periodo que hagan, ya demostraron si saben o no saben. Ya demostraron que pueden o no pueden hacer bien las cosas. Pero hay unos que tienen 1, 2, 3, 4 periodos y siguen reeligiendo. 1, 2 periodos, para mí sería más que suficiente. Que venga otra generación, que venga otro a participar. Pero no se vale que tengamos gente que está ahí en una forma ya, ¿cómo le llaman a eso? Vegetando. Y no porque no sean buenos. Yo no voy a cuestionar si alguien hace bien o no hace bien el trabajo. Lo que yo digo es de que hay que darle espacio a las nuevas generaciones. Ya tuvo su oportunidad, 1, 2 periodos y vaya hoy acá a su casita, que venga otro. Sí, pero es que ese no va a hacer bien el trabajo. Sí, pero esa es la democracia. Si no hace bien su trabajo, va para afuera. ¿Va? Pero la democracia exige de que exista participación libre. Porque al paso que vamos, yo no le veo salida política al país. Mira, hay que ver cómo vamos para la elección, pero es que nuestra nueva idea está usando psicología y dinero. Todos los fondos del Estado están ahí, Vicky. Pero es que hay una violencia política grave. Y quienes están
¿Y quiénes están ahí? Saludos para el Rosales. Están las filas de pick-up de funerarias esperando turno para llevar su muerto. ¿Cuántos muertos sacan en el Rosales diarios? Sería bueno saberlo, ¿eh? Estaba viendo un video donde en un ratito estaban despachando 8 muertos en un día. Y la carta que les mostré del área de salud, donde dice que 25 muertos se despachan en la red hospitalaria, contrasta con los 4 o 5 muertos que dice el gobierno. ¿Por qué será que no reportan todos los casos? ¿A qué se deberá que están ocultando información? Félix Claver, ¿cómo está Félix? Saludos. Alicia Herrera, saludos. Wilber Medardo Martínez, saludos. ¿A qué se deberá? Dice Merita, lógico, pero desgraciadamente la práctica nos dice otra cosa. Entonces, estábamos nosotros diciendo, bueno, ¿por qué la clase política está en decadencia? Porque no existe preparación, no existe educación, no existe formación política. Y si no, veamos los papeles que han hecho los diputados en los últimos 2 años y empezamos a ver y a evaluar, vamos a evaluar el trabajo de los diputados. Por ejemplo, si usted me dice, yo le voy a mencionar un nombre y usted me dice si conoce a un diputado. Guadalupe Vázquez. ¿Qué trabajo ha hecho Guadalupe Vázquez en favor de la población en 2 años? Otro diputado, Diablito Ruiz. ¿Qué trabajo ha hecho en beneficio de la población en 2 años? Otro diputado, Leonardo Bonilla. ¿Cuáles son los frutos del trabajo de Leonardo Bonilla en 2 años? Otro diputado, Felisa Cristales. ¿Cuáles son los frutos del trabajo de esa diputada en 2 años? Alguien que me diga, sí, vale la pena. Vale la pena que siga porque ha hecho buen trabajo. ¿Cuál trabajo? ¿Cómo se llama? Juan José Martel. ¿Alguien conoce el trabajo que ha hecho Juan José Martel como diputado? Alguien que me diga algo concreto que haya hecho. Un diputado como, por ejemplo, ¿cómo se llama este fulano? Se me olvida el nombre. ¿Cuál trabajo le podemos atribuir que ha hecho el diputado de apellido Corea? ¿Qué trabajo, qué obras, qué decretos en beneficio de la población le podemos atribuir a diputadas como Dina Argueta de San Miguel? ¿Cuál es la obra, cuál es el fruto del trabajo de estas personas? ¿Cuál es el fruto del trabajo que ha hecho el diputado Merino en la Asamblea? ¿Cuáles obras le podemos destacar a un diputado? Y podemos empezar a ver los 84 diputados y vamos a empezar a tocar cada uno de ellos y decir, bueno, ¿cuáles son los decretos de apoyo donde esta persona ha participado o los beneficios que ha dado a la comunidad en sí misma? Hay otro de apellido Godoy. ¿Cuál es el fruto del trabajo de esa gente? Otro fulano de apellido Romero. ¿Cuáles
son los decretos o iniciativas de ley que benefician a la población donde ha participado la diputada Batres, por ejemplo. ¿Cuáles? ¿Cuáles son los decretos que han beneficiado a la población que haya hecho el diputado Sablac? Y empezamos a ver los 84 diputados y empezamos a analizar qué han hecho. ¿Cuáles decretos ha ayudado a la comunidad y que haya impulsado la diputada Salgado, la hija del de San Miguel? Yubicos, ¿cómo se llama? Ni el nombre sé. Yo no sé del nombre, cómo se llama la niña. ¿Cuáles decretos de provecho de la comunidad ha hecho esta diputada? ¿Cuáles diputados usted no conoce, ni sabe quiénes son? ¿Cuál es el diputado por Cabañas, por ejemplo? ¿Cuál es el diputado por Chalatenango? Es decir, la clase política de El Salvador debe tener ciudadanía que estudie los perfiles de cada uno y que se forme una idea clara de que van a elegir diputados por capacidad y no por compromiso de partido. Porque es lo que ha pasado tradicionalmente en el país. Entran al gobierno personas que solo porque son cheradas ya tienen un puesto. Y cientos de profesionales en el país, miles de profesionales esperando una oportunidad, no la consiguen. Es el momento, yo creo que es el momento de cambiar muchas cosas. Yo incluso soy de los que digo de que debe de cambiarse el perfil. El perfil que debe tener un diputado debe de cambiarse. El problema es que como lo son los diputados los que lo tienen que hacer, no les interesa. Porque la Constitución dice que basta con que sea salvadoreño y mayor de 25 años. Ahí no dice que tenga una preparación académica, que por lo menos sepa sumar, restar, multiplicar, o leer. No dice. Simplemente cualquier cabezón que hable bonito y que pueda convencer a los cheros de su partido entra. Pero realmente son los frutos los que demuestran si realmente vale la pena elegir a una persona. Porque yo creo que es necesario, a estas alturas, el país incluso ya debería de tener un perfil diferente para quién va a ser presidente. ¿Quién va a ser ministro? ¿Qué requisitos debe llenar para ser ministro? ¿Qué requisitos debe llenar para ser diputado? ¿Qué requisitos debe llenar para ser alcalde? Los únicos requisitos que hay es que tenga una edad X, que sea salvadoreño, que esté en el pleno goce de sus derechos constitucionales, o sea, que no esté preso. Porque que yo sepa, hay ministros o ayudantes que tienen récord delictivo y ahí están trabajando. Cualquiera que tenga un poquito de materia gris sabe que si usted llega a una empresa y tiene antecedentes penales, no le dan trabajo. Pero si usted empieza a ver cuántos funcionarios tienen antecedentes penales, sería interesante descubrir eso. Golpeadores de mujeres,
violadores de niños, estafadores y de todas las clases. Si no se hace un cambio en el país realmente profundo y depurar incluso desde el más alto nivel del perfil que debería tener un presidente para abajo, todos sus ministros, secretarios y todos deberían de tener un perfil académico bien definido. No es posible que tengamos todavía a estas alturas de la vida en El Salvador gente que no tiene ni la más mínima idea de qué es lo que está haciendo ahí. Un administrador de empresas de secretario privado, ¿qué tiene que ver? Si por lo menos debería tener un cartón de abogado, por lo menos, y que tenga tantos años de haber ejercido la abogacía en El Salvador. Deberíamos de tener a una persona bien calificada en cada uno de los puestos. Los diputados deberían de ser como mínimo, para mí, deberían de tener una licenciatura en algo. Cada diputado debería de tener una especialización de algo. Así como, por ejemplo, un magistrado de la Corte Suprema no llega a cualquiera. Para ser magistrado de la Corte Suprema debe tener un historial de servicio grande. ¿Y quiénes los evalúan en la Asamblea? Los que ni siquiera tienen un cartón académico. Los que apenas o anantillos tal vez sacaron su bachillerato. Y no es porque ser bachiller no sea digno, sino porque no deberían de estar en cargos de ese tipo personas que no tienen un título académico. Eso es lo que yo creo. Porque eso incluso les ahorraría tener tantos asesores, ¿va? Hasta asesores en nutrición tienen, asesores en aritmética, hasta asesores en lectura comprensiva tienen, o asesores en qué. Está bien que tengan asesores, pero de aquellas disciplinas que ellos no manejan. Por ejemplo, un abogado muchas veces no maneja la parte financiera. Entonces un abogado puede ser que tengan derecho a que le pongan un asesor financiero. Así como un diputado que es bueno para los números, necesita un asesor en materia legal. Pero a veces son asesores que solo para llenar la cuota de partido están ahí, que no tienen ni la más mínima idea de lo que van a hacer. Es el momento de cambiar las reglas del juego. Si queremos que el país cambie, es necesario cambiar las reglas. Por ahí estaba viendo que un youtuber sin ningún tipo de estudio quiere ser diputado. ¿Y de dónde? ¿Y a qué va a llegar a la asamblea? ¿A hacer videos? Mejor que le den trabajo allá en la Secretaría de Comunicaciones. ¿Para qué lo queremos de diputados si lo único que va a llegar a hacer es levantar la mano? Solo eso va a llegar. Aquí llegó una ley que dice el presidente, sí, y yo la apoyo, sin haberla leído. Y esos diputados ya tenemos. Ya hay diputados que lo único que hacen es levantar la mano. O ya ni levantan la mano y aprietan un botón, ¿va? Sí, no o me abstengo. Para eso no se estudia.
Estudié para leer y aprender y analizar las leyes como deben de ser antes de aprobarlas. Pero como el jefe del partido dice que levantemos la mano, lo hacemos. Sí, mi presi, dicen. Y esa es la salida olímpica. Por eso El Salvador está tan hecho pedazos políticamente. Porque van a elegir al fiscal general, que tiene que tener un alto grado de profesionalismo investigativo, y quienes lo evalúan son los diputados. Eso ya no se puede seguir dando. Eso ya no debe darse así. Hay que cambiar las reglas del juego. Si no se cambian hoy, antes de febrero, si no se cambian hoy, antes de febrero 2021, para que la siguiente legislatura en junio 2021 la ratifique, se va a tener que esperar a que las hagan en el 2024, para que en el 2020 y tantos, ¿qué? 27, ¿verdad? La ratifique. Si es que se les ocurre, ¿verdad? De lo contrario, esto va a seguir igual. Cualquier perico en los palotes llega a ser diputado y la vida sigue igual. Cualquier fulano es ministro y vale. Queda a discreción, cualquiera es presidente. No solo que tenga tanto de edad, tú ya la hizo. Ya tuvimos presidentes militares, ingenieros, arquitectos, licenciados, locutores, periodistas, profesores, y hoy un bachiller que no sabe ni cómo se llama. Vamos de mal en peor. ¿El próximo presidente qué va a ser? ¿Quién va a ser el próximo presidente? Porque payaso ya tenemos. ¿Cuál va a ser el próximo presidente? ¿Un pandillero? Ese es el próximo presidente. Un amigo de lo ajeno es el próximo presidente. Ya se demostró que los que han pasado han metido mano. Ya se demostró quiénes han metido mano y quiénes están pagando las culpas hoy y otros que las van a pagar después. Porque siempre falla los filtros. Pero entre más preparado puede ser una persona, menos posibilidades tiene de que se le escape algo. Pero como no se quiere, no hay voluntad política, no se quiere cambiar nada. ¿Cuándo veremos políticos honorables y profesionales capaces? ¿O será que ya no existen? Ya existen. No, eso es lo que estoy tratando de decir. De que no existen. El ejemplo más grande es, Will estuvo 1 año y medio preso por pertenecer a la Sombra Negra y después lo eligieron alcalde. Ahí vemos, estuvo 15 años Will Salgado. ¿Va? Así es, Max Martínez. Y va a ir de candidato también este periodo, dice. Y no pasa nada, la sigue. Como siguen ellos encubriéndose, entre ellos, las sinvergüenzadas. Y Will Salgado tiene a un hijo que apenas sabe leer y escribir ahí como diputado del Parlamento Centroamericano. Que dicho sea de paso, ese parlamento debería de quitarse. Solo sirve para gastar dinero. ¿O acaso usted conoce algún fruto que le haya dado el Parlamento Centroamericano al país? Yo no conozco que el Parlamento Centroamericano haya contribuido para que El Salvador sea algo mejor. No, yo no sé.
Solo sirve para mandar a cheros ahí. Para mandar a sus cheros ahí. Eso sirve. Así como cuando mandan a un embajador fuera del país, porque ya se agotaron sus cosas en El Salvador, y le dan un puesto fuera. ¿A qué? Muchas veces a nada. Leonel Orellana, ¿cómo está? Mucho gusto. Emérita de Meléndez, el que tiene más saliva come más pinol, ¿verdad? Así es. Esos salgados no saben nada de política, esos están ahí por el dinero y el puesto que tuvo Will. Lo que pasa es que Will le mete mucho dinero al partido ese, de seguro. Tenemos que ver cómo vamos a hacer para las elecciones. Exacto. Grisela de Portillo y Karina Sosa sí han trabajado. Y eso es lo que hay que verse, Vicky Figueroa. Hay que ir viendo. Voy a hacer un programa donde vamos a sacar una relación de si usted conoce a un diputado, me va a decir sí, no, porque a lo mejor hay diputados que usted no conoce, va. Y si no los conoce, mucho menos sabe el trabajo que hacen. Solo los que salen hablando son los que usted conoce. Pero realmente han hecho un buen trabajo. Hay un fulano de Arena que se llama Gustavo Escalante. Dígame usted, ¿qué trabajo le conoce a ese fulano que ha hecho? ¿Qué decreto en beneficio del Salvador ha hecho ese fulano? Yo no sé ninguno. Entonces, ¿qué sentido tendría tenerlo otra vez? Aquí San Miguel al menos no sé qué habrán hecho máximo en esta pandemia. Nada. Anda repartiendo ayuda en el gobierno Will y quiere seguir de alcalde. Will Salgado, sí. Julián Ramírez, saludos. Mire, y es que ese es el problema, va. Que andan repartiendo, le dan ayuda a sus allegados para que ellos se encarguen de atender a la gente y lleguen a la gente que ellos quieren. Porque me reportan que hay gente, por ejemplo en Ciudad Delgado, donde los alcaldes o diputados, nadie ha llegado a dejarles comida. Se han dirigido a los de sus partidos. Pero si no eres de su partido, no te dan nada. Toda esa estructura hay que cambiar. Un verdadero cambio socioeconómico político en El Salvador costará muchos años, mientras el control político y económico lo tenga la oligarquía. Sí, Julián Ramírez, lastimosamente eso es. Pero yo creo de que si nunca comenzamos a hacer esos cambios, nunca van a llegar. Yo he estado diciendo, hasta burro ya de decir lo mismo. ¿Cuándo vamos a comenzar a depurar la clase política? ¿Cuándo vamos a empezar a poner condiciones claras de los requisitos que debe llenar cada parte de la estructura política de El Salvador? ¿Cuándo vamos a comenzar? Es la pregunta. Ya se está hablando, por ejemplo, los seguidores del actual gobierno ya están hablando de quitar la restricción que tiene la Constitución que le permita reelegirse al presidente. Ya están hablando de eso. Dicen, una salida fácil, es decir, ¿por qué no se reelige el presidente? Esa es la salida más fácil. Así como han hecho en varios partidos
así como han hecho varios gobiernos. La diferencia es que en El Salvador, para que eso se dé, van a faltar varias asambleas. Por ejemplo, si lo quieren hacer en una forma legal, si quieren cambiar la forma de gobierno, es decir, si quieren cambiar la forma de gobierno en El Salvador, tienen que pasar dos cosas. Primero, que esta asamblea que está apruebe una reforma. Y la siguiente esto lo pueden hacer con 43 votos. Para que esa reforma en la Constitución tenga efecto, la siguiente asamblea lo tendría que ratificar con 56 votos. Es decir, si no lo logran, si no aprueban en esta asamblea, en el 2021 no podrían hacer nada. Eso significaría de que si quieren que el presidente actual se reelija y si consiguen una mayoría en la asamblea del 2021 al 2024, que es cuando va a salir el presidente y termina su periodo y ya no puede ser reelecto, si tienen una asamblea y aprueban que se puede reelegir, tendría que venir la asamblea del 2024 y ratificar para que surte efecto la reelección, pero ya tendría hasta el 2027. Es decir, que ya no habría reelección de Bukele. Podría haber reelección de otros, pero ya él ya no. Él tendría que esperar 5 años y postularse en el 2029. Pero ya no podría postularse en el 2024. Como muchos inteligentes andan diciendo que eso lo quieren hacer. Eso no lo pueden hacer para el 2024. Por lo tanto, solo les queda la otra alternativa. Dar un golpe de Estado a la Asamblea, eliminar a la Asamblea, eliminar a la Corte Suprema y nombrar una Corte Suprema o una Asamblea de facto. Y ahí pueden hacer lo que quieran. Ahí pueden nombrar los diputados que quieran y los magistrados que quieran. Pero estarían cayendo en la categoría como están en Venezuela, que hay 2 presidentes, que hay 2 asambleas, que hay 2 tribunales electorales. Pero el presidente que se nombró, ese no está en la casa de gobierno. Entonces, muchos andan cantando que quieren dar golpe de Estado y que todo lo demás. Pero para que eso suceda, tiene que haber un montón de condiciones. Y así como dio aquel gran show el 9 de febrero, no puede dar otra vez. Pero ¿cómo lo dejaría a nivel internacional? Es la gran pregunta. ¿Cómo quedaría a nivel internacional? Es la gran pregunta. Solo si tiene el apoyo de los Estados Unidos para eso es que lo podría hacer. De lo contrario, no. Si el gobierno de los Estados Unidos lo apoya, lo puede hacer. Y así como es de autocrático, así como es de prepotente, a mí no me extrañaría que trate de hacerlo.
Yo incluso pensé que hoy, hace 2 semanas lo iba a hacer porque estaban cercando a la Asamblea y cercando a la Corte Suprema por aquel asunto de la ley de emergencia. Yo pensé que en ese momento lo iba a hacer, porque lo dejaron sin ley. Y que les mandó a los sindicatos para que le acercaran los accesos. Algo lo hizo retroceder. Algo lo hizo cambiar de parecer. Alguna orden por ahí va. Vamos a leer comentarios acá. Dice Julián. No, Max Ramírez. Max Martínez, saludos. El pueblo tiene que investigar y asesorarse qué político es bueno, no dejarse llevar por la propaganda, ya que el récord de un individuo es la carta de presentación. El problema, Max Martínez, es cuando no se tiene control sobre eso. Por ejemplo, hay personas en el gobierno actual que tienen antecedentes penales hasta en juicio y ahí andan trabajando con el gobierno. Nombres, hay varios que tenían antecedentes. El mismo secretario privado, el mismo asesor en seguridad, el mismo secretario de comunicaciones. Hay gente que tiene récord y sin embargo ahí están como ministros o como secretarios de algo. Porque quien decide es el presidente, ¿va? Y no le importa, ¿va? Y nadie le puede prohibir que lo haga porque la ley no lo prohíbe. Y tiene que haber una ley que prohíba eso. Debe haber una ley que prohíba que se contraten personas con récords, así como existe la condición para que contraten a un empleado en una empresa privada y hasta le mandan a hacer el examen del polígrafo. Y si tiene récord de la policía o de los centros penales, no le dan trabajo. Así de simple. Porque en el gobierno entran como que es su casa. ¿Por qué contratan a la gente que quieren ellos? Y nadie les puede prohibir eso. Los resultados ahí están. ¿Por qué en la asamblea contratan familiares, cheros, amigos, lo que sea? Los diputados tienen $15,000 para contratar gente y nadie les dice nada. Nadie les dice, este sí puede contratarlo y este no. Cada diputado contrata al que él quiere. Eso debe cambiar. Eso no se puede permitir. Todas esas cosas hay que cambiarlas. No se puede seguir haciendo lo mismo y querer que el país cambie. Nunca va a cambiar. Porque nadie filtra las contrataciones. Mientras haya gente corrupta como usted, el país no va a cambiar. Cabal. Nunca va a cambiar cuando haya gente capaz así. Deben nacer verdaderos líderes empapados de conciencia y liberadores de intereses personales. Hay gente que cuesta que uno la tome en cuenta. Hay gente que no le puedo tomar en cuenta yo un comentario. Debería la ley de prohibir que familiares ya dejen de ser candidatos. Muchos políticos como Will y otros dejaron hijos como herencia. Dawison Salgado, Ciro Cruz y otros, ya basta. Y si todos trabajan igual. El problema es el familión dejará a su hermano Karim, pero no es de permitirlo. Sí, pero ahí es otra cosa. O sea, lo que sucede es de que la moda de Bukele, esa en 4 años pasa. Ya no se trata de poner un hermano. Por ley no lo pueden hacer. No puede ser candidatos a presidentes
familiares, ¿sí? No puede ser candidatos a presidente, familiares. Yo les voy a leer lo que dice aquí. Respecto a lo que me está diciendo de que el hermano puede ser, no podrán ser candidatos a presidente de la República de El Salvador el que haya desempeñado la presidencia de la República por más de 6 meses, consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior, dentro de los últimos 6 meses anteriores al inicio del periodo. No podrán ser candidatos a presidencia de la República el cónyuge y los parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o de cualquiera de las personas que hayan ejercido la presidencia en los casos del ordinal anterior. No podrá tampoco ser presidente el que haya sido ministro, viceministro de Estado o presidente de alguna institución oficial autónoma y el director general de la Policía Nacional dentro del último año del periodo presidencial. Los militares de profesión, el vicepresidente o designado que, llamado legalmente a ejercer la presidencia en el periodo inmediato anterior, se negare a desempeñar sin justa causa. Es decir, por mucha moda que sea, legalmente, así como están las cosas, ningún hermano, ni la esposa, ni el cuñado, ni la cuñada, hasta el 4º grado de consanguineidad, dice, no pueden ser candidatos a presidente de El Salvador. Cualquiera que ande diciendo que los hermanos sí, legalmente no lo podían hacer. Porque la Constitución dice así como está la Constitución, no pueden optar a un cargo ni los ministros, a menos que renuncien un año antes. Entonces es importante hacerlo notar, porque mucha gente anda jugando con ese rollo ahí de que el presidente, que la primera dama va a ser la candidata en el 2024. Que por cierto, nadie sabe dónde está. La primera dama se ha perdido. Está escondida en algún lugar. No da la cara. Ese es el gran problema de la gente que se deja apantallar por las noticias. Cuando usted tenga dudas de quién puede ser candidato a la presidencia, váyase al artículo 152 de la Constitución. Yo le agregaría ciertos casos. ¿Quién no puede ser diputado? ¿O quién puede ser diputado? Por ejemplo, para ser elegido presidente se requiere ser salvadoreño por nacimiento, hijo de padre o madre salvadoreño, del estado seglar, mayor de 30 años de edad, de moralidad e instrucción notorias, estar en el ejercicio de los derechos de ciudadano, haberlo estado en los 6 años anteriores a la elección y estar afiliado a uno de los partidos políticos reconocidos. Esta parte es importante modificarla. Esta parte es necesario una modificación de ley,
Porque eso de andar saltando de partido en partido no debería ser permitido. Y el estar afiliado a un partido debería ser una condición, pero hay que poner un tiempo. Que haya estado como afiliado de un partido durante los últimos 5 años. Porque si no andan saltando de partido en partido, y eso va para todos, para todos. El presidente no puede andar dando el mal ejemplo de andar cambiándose de colores a cada rato. Para mí no es un buen signo. Esa inestabilidad política no es un buen signo. Porque eso no te da seguridad. Esa es una muestra de sus grupos de choque. Incluso este Darwin quiere ser diputado, todo por hacer cierre de calles. Darwin, ¿cuál Darwin? Pero dicen que si en los Estados Unidos lo podía hacer con el apoyo de los musulmanes. Uy, ahí es otro rollo, Carmen. Ese es otro rollo. El problema del familión es el artículo 87, dice Carmen Fuentes. No, pero es que el artículo 87 dice lo siguiente. Vamos a sacarle de esta duda a la gente. El famoso artículo 87 de la Constitución dice lo siguiente. ¿Qué dice el artículo 87? Concretamente. El artículo 87, ¿qué es lo que realmente establece el artículo? Que lo están usando como que si fuera un pañal viejo. El artículo 87 dice claramente que se reconoce el derecho del pueblo a la insurrección para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecido, o por graves violaciones a los derechos consagrados en esta Constitución. El derecho de este decreto no producirá la abrogación ni la reforma de esta Constitución y se limitará a separar en cuanto sea necesario a los funcionarios transgresores, reemplazándolos de manera transitoria hasta que sean sustituidos en la forma establecida por esta Constitución. Las atribuciones y competencias que corresponden a los órganos fundamentales establecidos por esta Constitución no podrán ser ejercidos en ningún caso por una misma persona o por una sola institución. Es decir, las atribuciones y competencias que corresponden a los órganos fundamentales establecidos por esta Constitución no podrán ser ejercidos en ningún caso por una misma persona o por una sola institución. ¿De qué estamos hablando ahí? El presidente de la República violó la Constitución cuando puso decretos ejecutivos y lo obligó a usted a quedarse encerrado en su casa y solo poder salir si presentaba su número de DUI, la terminación del día que le corresponde. Ahí le violó un derecho a usted como ciudadano de la movilización. Eso es una violación a un derecho constitucional y eso daba pie para que el pueblo hiciera uso del derecho de insurrección que le manda el artículo 87.
no lo que está él queriendo entender, no es lo que él quiere entender. El pueblo tenía derecho a la insurrección porque el presidente Salvador violó los derechos constitucionales al decretar a través de sus decretos ejecutivos restricciones a las personas. Le violó los derechos constitucionales a las personas. El problema es que el problema es que el pueblo tiene derecho a hacer uso hacer uso del derecho de insurrección. El pueblo tiene ese derecho, pero no lo ejerció a pesar de que el presidente de El Salvador violó la Constitución. Y eso lo dijo la Sala de la Constitucional. Decreto 15, decreto 18, decreto 19, decreto 23, decreto no se está, hasta el artículo 28. Violaba los derechos constitucionales de las personas porque tienen derecho a salir. Sin embargo, el pueblo no hizo uso de ese derecho. Porque el presidente de El Salvador cree que el derecho a la insurrección solo es hacia la asamblea. Cree que el derecho a la insurrección solo puede ser hacia la Corte Suprema, como él quiere manejarlo. No, si el derecho a la insurrección es también contra el Ejecutivo que violó los derechos constitucionales. El problema es que la pasividad del pueblo los dejó ahí quietos. Mire, como el presidente dice que no podemos salir, no vamos a salir. O sea, esa pasividad provocó que a pesar de tener el derecho a la insurrección, no lo hizo. No hizo uso de ese derecho. Está consagrado en la Constitución. Y no es cierto, como lo quiere manejar él y su séquito de troles, que solo hacia la asamblea es que está dirigido ese artículo. En el momento que el presidente quiere alterar la forma de gobierno, en ese momento está transgrediendo la Constitución y él no puede abrogarse el derecho de ser él el que gobierna, porque en ese momento ese artículo 87 le dice que él no puede seguir. Porque si él se atreviera a hacer un golpe de Estado, en ese momento el pueblo, la mayoría, tiene el derecho de la insurrección. Porque se convertiría en un dictador. Y eso no lo va a permitir el pueblo salvadoreño. Robo al Solórzano, sí, pero este robo al Solórzano, Carmen, ese es un camaleón. Ese le mueve la cola a todos los del gobierno. Cuando era Arena estaba con Arena, cuando era el Frente estaba con el Frente. Después se pasó a Gana y hoy está con el gobierno actual. Esa gente no tiene ni credibilidad. Para mí, ese tipo de gente ni siquiera debería tener esos puestos que tiene en el sindicato. Porque son camaleones y lo que menos hacen es velar por los derechos de los trabajadores. Omar Osegueda. Hay una golondrina infiltrada, sáquenla. Sí, hay que sacarla, hombre. Bueno. Efraín Cibrián dice, no, es que mire Efraín, no se confunda. El pueblo tiene el derecho a usar o no usar. El pueblo tiene el derecho a actuar o no actuar. Lo único que yo le puedo decir de que el pueblo en la historia ha demostrado que las cosas no se resuelven como un tirano lo dice. Cuando la última vez que se quiso poner un dictador en El Salvador, se le hizo una huelga
y tuvo que renunciar. Y que ni siquiera se atreva el presidente de Salvador a querer abusar de su poder, porque en ese caso sí se le va a venir encima a todo el pueblo. No el pueblo que él dice, sino el pueblo real. ¿Por qué? Porque no es así solamente por decir, sí, hagámoslo. Y si no, veamos las concentraciones que ha tenido cuando ha querido hacerlo. No pasan de 4 o 5 mil personas. Eso no es nada. El Salvador son 6 millones de personas y no las detendría nada. Entonces, a mí que no me vengan a decir que esto es así como, que cómo lo vamos a manejar, el pueblo aquí, que el pueblo allá. Pues sí, pero ¿cuál pueblo? Pues el pueblo no es ese puñado de hocicones, como 20 hocicones andaban ahí queriendo cerrar la asamblea. No, si eso no sirve de nada. Eso no sirve de nada, por mucho que lo digan. Entonces, es importante tomar conciencia y es la única forma en la cual la gente puede salir adelante. Ok, quedamos informados, quedamos debidamente informados. Cualquier comentario, gracias. Es un gusto para mí saludarlos. Cuídense mucho. Tomemos hasta la próxima. Mañana tenemos una entrevista con un estimado amigo que va a estar en este programa. Y vamos a hablar de la coyuntura de El Salvador. Vamos a hablar de proyectos. Vamos a hablar de movimientos cívicos que se están organizando. Alex Núñez nos acompañará mañana. Él tiene un movimiento llamado Patria Ciudadana y que está trabajando para poder contribuir a tener un mejor Salvador desde el punto de vista político. Y están organizándose en un partido, todavía no. Entiendo que están como un movimiento. Y ese movimiento patriótico, él nos lo va a explicar, Alex Núñez, mañana a las 6 de la tarde, hora El Salvador, en este espacio. Y vamos a platicar sobre los objetivos, sobre las diferentes metas que ellos tienen como movimiento, para saber a dónde es que nos lleva El Salvador en materia política. Cuídense mucho, fue un gusto saludarlos. Esta fue la plática desde Houston, Texas. Hasta pronto, fue un gusto. Bienvenidos a La Plática, tu centro de información, tu centro de comentarios, tu centro de opinión. Gracias por estar en este espacio, La Plática desde Houston, Texas. Bienvenidos a La Plática, tu centro de información, tu centro de comentarios, tu centro de opinión. Gracias por estar en este espacio, La Plática desde Houston, Texas. Bienvenidos.